Buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia. Eh, Como casi todos los meses, incluso 2 veces al mes, hacemos actividades académicas de Asosalud con temas diferentes y hoy Asosalud, pues para los que no lo conocen, Asosalud es una organización de segundo orden, de carácter nacional, una asociación de profesionales de la salud que representa a 14 profesionales de la salud y que tiene 33 organizaciones asociadas y que por ley 11 de ley 1164 del 2007 tiene asiento permanente en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo como asesor en el Consejo Nacional de Talento Humano y Salud. A todos les doy una bienvenida. Mi nombre es Mauricio Echeverri Díaz, presidente de Asosalud, y el tema de hoy, el webinar de hoy, es las posibilidades de la inteligencia artificial en el soporte de las tareas administrativas en salud. Está a cargo de conferencista Carlos Arturo Ibáñez Medina, profesional con experiencia liderando y administrando áreas de operaciones en empresas de consumo masivo, desarrollando equipos de trabajo como herramientas de cambio, mejoramiento y sostenibilidad, docente y consultor en diversos sectores económicos, haciendo énfasis en el desarrollo, la gestión de la innovación, crecimiento y sostenibilidad de empresas de todo tipo, gerente de la empresa, Tuyo Colombia. Antes de empezar con él, eh, un agradecimiento al área de formación de Anestesiar. Anestesiar es una de las organizaciones que hace parte de Asosalud. Anestesiar es el sindicato de gremio de los anestesiólogos del departamento de Antioquia, tiene un área de formación y en breve, y en 2 o 3 minutos nos va a presentar pues, las actividades, las, las, las actividades virtuales de formación, por si alguno ve que igual hay descuentos especiales para los miembros de Asosalud, e incluso en algunas están con convenios directos con Asosalud y se hace la actividad a través de la organización. Natalia, te dejo entonces para que haga la presentación antes de iniciar con la charla. Buenas noches, muchas gracias, doctor Mauricio. Gracias a todos ustedes por el espacio. Es un breve saludo para recordarles e invitarlos a conocer la oferta del área de formación anestesiar. En este momento tenemos un amplio portafolio virtual, entendiendo que ustedes cuentan con un tiempo limitado debido a su quehacer. Tenemos diferentes cursos asincrónicos, muchos de ellos los requeridos por la norma, como soporte vital básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de ataques con agentes químicos, entre otros muchos cursos que después les voy a como ahondar bien en el tema. Quiero recordarles también que en el momento en el que alguno de ustedes o por grupos necesiten formación presencial, también contamos con mucha experiencia en la organización de estos eventos académicos. Contamos con diferentes simuladores para que ustedes puedan llevar a la práctica estos conocimientos adquiridos. Para no quitarles mucho tiempo y poderlos dejar pues iniciar este encuentro que tienen programados, les voy a dejar en el chat de la conferencia mi contacto directo para que alguno de ustedes que esté interesado en cualquiera de estos cursos o cualquier curso que no les haya mencionado aquí, pero que yo los pueda asesorar, me escriban y con mucho gusto les profundizo la información. Se los voy a dejar entonces en el chat y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Natalia. Ahora sí comencemos entonces con la charla. Bueno, muy buenas noches a todos. Permítanme un momento. Buenas noches a todos los asistentes. Doctor Mauricio, muy buenas noches. Gracias, Carlos. ¿Cómo están? ¿Todo muy bien? Bueno, entonces, permítanme un segundo, ya ponemos entonces ya la presentación. Ya aquí a compartir. ¿Me avisan si ya la están viendo, por favor? ¿Ya la están viendo? Todavía no. ¿Todavía no la están viendo? Sí, sí, le estamos viendo. Listo, perfecto. Ok. Entonces, tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar temas de inteligencia artificial y cómo esta inteligencia artificial brinda posibilidades para delegar tareas administrativas, que nos sirva de soporte en tareas administrativas, en, eh, en tareas que están relacionadas con el sector salud. Entonces, cuando hablamos de tareas administrativas, pues vemos que las atenciones en salud son una combinación entre servicios de salud como tal, pero con un soporte administrativo muy fuerte. Eh,
es importante entonces empezar a revisar cómo esas tareas administrativas pueden llegar a volverse más eficientes. Y por eso hemos encontrado en la inteligencia artificial un medio por el cual nosotros podemos delegar esas tareas en una entidad la cual puede gestionar de forma muy similar a lo que puede gestionar una persona, con una ventaja en temas de velocidad, con una ventaja en temas de conexión de información, que la persona demoraría un poco más de tiempo en hacer. Entonces, primero, pues, antes que todo, quiero hablarles de mí. Pues yo soy su conferencista del día de hoy. Mi nombre es Carlos Ibáñez. Soy ingeniero industrial de carrera, soy ingeniero industrial de profesión de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Posteriormente hice mi maestría en diseño y gestión de procesos en la Universidad de La Sabana. Hace muy poco estoy certificado por el MIT en liderazgo e innovación y desde hace 2 años venimos diseñando la plataforma de soporte administrativo y operativo en salud que se llama Tuyu Colombia. Es una plataforma que lo que hace es automatizar ciertos procesos, asistir en tareas administrativas, delegar esas tareas administrativas en el sistema y permitir que los profesionales en salud se dediquen a la atención de servicios en salud, entregando esas tareas de soporte administrativo en un programa, ¿sí? Eh, Eso de parte mía. Arranquemos por empezar, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se creó para emular las tareas que normalmente hace la inteligencia de las personas. Por ejemplo, la identificación. La inteligencia artificial permite identificar rostros, permite identificar imágenes, permite identificar sonidos, identifica la voz, identifica rostros para dar acceso. Entonces la inteligencia artificial emula esa parte que tenemos nosotros como personas, y es que nosotros visualmente podemos identificar las personas. Escuchando la voz podemos identificar quién está por ahí. Entonces, la inteligencia artificial se creó, una de las cosas para las que se creó es para eso. La otra cosa que hace la inteligencia artificial, que también hacemos nosotros, es la toma de decisiones. Entonces la inteligencia artificial puede emular las conexiones que hacemos nosotros antes de tomar una decisión, conectar esa información que tenemos en la memoria, complementarla con elementos visuales que captemos del entorno y de esa forma así poder tomar decisiones, hacer ese análisis y llegar a una toma de decisiones. La inteligencia artificial también lo puede hacer. Lo otro que también puede hacer la inteligencia artificial, y es algo que no se pensaba que podría hacer una máquina, es aprender. Entonces la inteligencia artificial hoy en día aprende. Entonces, así como nosotros lo hacemos a través de los libros, así como nosotros lo hacemos a través de las cátedras, así como nosotros lo hacemos a través de las experiencias, la inteligencia artificial también tiene esa posibilidad de aprender. Entonces son esos tres factores importantes: identificación visual y auditivo. Tiene un tema de toma de decisiones, pero también tiene una etapa de aprendizaje. Y eso es lo que es la inteligencia artificial. Es una entidad artificial, es una máquina que lo que hace es esas tres cosas. Y aunque ustedes no lo crean, la inteligencia artificial ha estado presente con nosotros desde hace mucho más tiempo de lo que nosotros pensamos. Ha traído un boom, eso sí, ha venido un boom en donde se habla mucho de la inteligencia artificial porque ya las capacidades de la inteligencia artificial se han ampliado, pero la inteligencia artificial nos viene acompañando desde hace mucho tiempo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cuando veamos ejemplos de inteligencia artificial. Entonces veamos la parte humana. La parte humana lo que hace para hacer todos los ejercicios. Permítanme un segundo, aquí prendo mi cámara para que nos veamos. Ok, ya la prendo. Entonces, esa parte humana lo que hace para hacer todos los ejercicios de identificación, toma de decisiones y aprendizaje, pues lo hace a través de los sentidos y a través de las experiencias que tiene guardadas en la memoria. Esto es lo que hace normalmente una persona para hacer todos sus ejercicios de toma de decisiones, para identificar las personas. Entonces ustedes aquí ven, por ejemplo, la imagen de cómo identifico yo una persona a través de un documento digital. Todos esos ejercicios en los cuales yo estoy haciendo identificaciones visuales, haciendo identificaciones auditivas, pues lo hago a través de los sentidos. También lo puedo hacer a través del tacto. Es una cosa que me puede diferenciar de la inteligencia artificial, es que yo tengo tacto, tengo gusto.
Y eso me permite a mí hacer identificaciones mucho más profundas de las que puede hacer inteligencia artificial. Aunque ya tenemos desarrollos ya conocidos, innovaciones conocidas en donde podemos hacer diferenciación, perfiles de sabores a través de inteligencia artificial. Pero pues eso es algo en lo que ha venido evolucionando. Pero lo que nosotros hacemos con los sentidos, la inteligencia artificial también lo hace, pero lo hace a través de otros medios. Los sentidos son el principal sistema por el cual nosotros percibimos nuestro entorno y es el que nos permite identificar, es el que nos permite concatenar información y tomar decisiones y es el que nos permite capturar información para aprender. Entonces, la inteligencia artificial trata de emular esos aspectos de la humanidad y lo hace a través de unas conexiones diferentes. Entonces, la identificación, pues la podemos hacer a través de cámaras, la podemos hacer a través de dispositivos de micrófonos, de audio, pero los sentidos son mucho más agudos en la inteligencia artificial porque ya tiene una serie de conexiones externas a las cuales puede acudir en caso de que necesite más información. Entonces, en eso la inteligencia artificial es mucho más eficiente y es en la captura de esa información externa que podemos llegar a necesitar. Entonces, esas conexiones externas lo que le dan a la inteligencia artificial es una fuente de información mucho más amplia de la que puede tener una persona. Entonces, si vamos a pensar en toma de decisiones, la inteligencia artificial tiene muchísimas más fuentes con las cuales ella puede llegar a tomar decisiones que una persona normalmente lo hace, una persona como normalmente lo hace una persona. O sea, al tener yo más fuentes, a tener diversas fuentes de información, diversos canales de información en donde yo puedo tomar esa información, procesarla, analizarla y tomar decisiones, pues para el ser humano, solamente con lo que conoce y con lo que percibe del entorno que tiene cercano, pues es mucho más limitado. Entonces la inteligencia artificial nos abre un espectro de información en donde podemos capturar muchísima más información para una toma de decisiones mucho más amplia. Ahora el aprendizaje también se hace mucho más amplio, pero hay que tener en cuenta que las conexiones de red, pues no siempre nos traen información adecuada. Las conexiones de red no siempre son las más acertadas en temas de información. Así como tenemos información buena dentro de la red, también hay información mala. Y en ese sentido, la inteligencia artificial a veces, pues si los seres humanos fallamos identificando información, pues la inteligencia artificial también se hace el lujo de poder en no identificar qué información es buena y qué información es mala. ¿Por qué? Porque el filtro de a esos volúmenes de información resulta complejo. No es sencillo identificar qué información puede ser buena y qué información puede ser mala. De pronto se puede validar la fuente, pero la identificación de información es bien importante dentro de los procesos de inteligencia artificial. Entonces, por eso vamos a ver cómo podemos enseñarle a la inteligencia artificial para que pueda hacer adecuadamente esos filtros y nos pueda dar la velocidad que tiene la inteligencia artificial con la prudencia que puede llegar a tener una persona frente al manejo de información. Podemos llamarlo así, la inteligencia artificial es muy poco prudente. Ella va trayendo la información que va encontrando y te la va presentando y va generando resultados. A veces se necesita la intervención del ser humano para darle esa prudencia en donde cierta información debe ser filtrada. Ahora, llevémoslo al sector salud. En el sector salud es supremamente importante esa pertinencia y esa oportunidad de la información, esa prudencia que debo yo tener al darle la información a un paciente. Entonces, aquí se necesita mucho control y eso es lo que nos tiene hoy aquí sentados hablando de inteligencia artificial. Entonces, miren los ejemplos que tenemos de inteligencia artificial. Entonces, se van a dar cuenta que desde hace rato la inteligencia artificial está con nosotros. Miremos, por ejemplo, abajo los sistemas de identificación faciales para dar ingreso a ciertos, están amarrados a las talanqueras. Los sistemas de identificación facial lo que hace es identificar la persona. Si esa persona está registrada en una base de datos, te da el acceso. Eso es inteligencia artificial. Alexa, Google Assistant, Siri, todos ellos son inteligencia artificial y esas son tecnologías que estamos hablando ya vienen de 10 años atrás. Entonces son 10 años en las cuales hemos venido siendo acompañados por la inteligencia artificial. Los chatbots. Entonces pensemos, por ejemplo, hace algún tiempo, cómo era, voy a poner un ejemplo pues muy general, llamar
hacer alguna solicitud, alguna queja, algún reclamo a una compañía celular. Era bastante complicado, demoraba uno mucho tiempo gestionando la solicitud, demoraba uno bastante tiempo, a veces terminaba uno después de 30 minutos de estar interactuando con un montón de personas en un call center sin una solución concreta al problema. Y eso se ha venido trabajando a través de los chatbots, de los asistentes digitales. Los chatbots lo que hacen es redireccionar a través de unos comandos, a través de unas instrucciones. Los chatbots lo que hacen es tomar las solicitudes y los requerimientos y canalizarlos con las personas que realmente solucionan el problema. Y miren que el tema de los chatbots no es una tecnología reciente. El chatbot viene acompañándonos también desde hace mucho tiempo. Ya incluso ya hablan, ya te llaman por teléfono y te toman ciertos requerimientos. Entonces no es una tecnología que sea ajena. Lo que pasa es que ha tenido un desarrollo importante con compañías grandes como OpenAI. Que lo que han hecho es desarrollar la inteligencia artificial y llevarlo a unos niveles diferentes donde la velocidad de respuesta, la calidad de las respuestas es mucho mejor que la que podíamos tener hace algunos años. Pero la inteligencia artificial ha estado con nosotros durante mucho tiempo y hemos interactuado con ella durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros de la inteligencia artificial? Entonces, bueno, me olvidó completamente comentarles esto y es que todas las imágenes que ven ustedes acá, si se dan cuenta, tienen una referencia. Todas ellas fueron generadas con inteligencia artificial, bien sea con Copilot, con Gemini, con ChatGPT. Ellas podemos generar imágenes con la inteligencia artificial. Ellos toman las fuentes de información, uno le da unos parámetros y la inteligencia artificial genera las imágenes. Entonces, cada imagen que ven ustedes ahí es un ejemplo de lo que la inteligencia artificial puede llegar a crear. Hay que darle un cierto filtro, hay que darle cierto avance. Y en ese tema, pues, ¿qué nos diferencia a nosotros de la inteligencia artificial? Pues miren, hay 6 aspectos importantes frente al manejo y al procesamiento de información. Y hay unos roles los cuales cumple muy bien la inteligencia artificial, pero hay otros roles que cumple muy bien el ser humano. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial es muy buena para tener acceso a fuentes. Pues, si vamos a comparar el acceso que yo puedo tener a fuentes de información, una persona, acceso que puede tener a fuentes de información, pues es la que está limitada por el entorno en donde se encuentra. Entonces, si tengo una computadora a la mano, pues tengo acceso a cierta información. Si tengo mi celular a la mano, pues tengo acceso a cierta información. Si tengo un libro a la mano, tengo acceso a cierta información, un periódico, alguna experiencia, dependiendo del lugar en donde esté. El ser humano se limita al lugar geográfico, físico, donde se encuentra para conseguir la información. La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial tiene acceso a diferentes fuentes. No importa si físicamente se encuentra en algún lado o en otro, ella tiene acceso a esas fuentes y tiene acceso inmediato. Ahora, la cantidad de fuentes. Ante esa limitación física que tienen las personas de conseguir información, pues la inteligencia artificial no la tiene. Ella puede consultar múltiples fuentes. Ya estamos hablando que pueden llegar a procesar desde 8 buscadores simultáneos de manera eficiente y van creciendo cada vez. Ellas pueden consultar diferentes fuentes, buscadores, información por todo lado. Los procesos de investigación, sobre todo, es bien importante tener diversidad de fuentes, procesos de vigilancia tecnológica, procesos de innovación, donde necesito múltiples fuentes. Es supremamente importante contar con este recurso de poder tener esa diversidad de información. La velocidad del procesamiento, claramente, pues es una ventaja que tiene la inteligencia artificial frente a la inteligencia humana. Y es que la inteligencia artificial tiene velocidades de procesamiento bastante altas. Ya hoy en día, cuando ustedes escuchan hablar de tecnología de comunicaciones 5G, pues las 5G empiezan a abrir muchas puertas para empezar a incluir tecnología de inteligencia artificial en muchas de las tecnologías que manejamos actualmente. Lo que hace la tecnología 5G es aumentar esa velocidad de consulta, aumentar esa velocidad de intercambio de información, y eso lo que hace es hacer más ágil a la inteligencia artificial. Permite a los conductores autónomos de los vehículos entender el entorno y entender las condiciones mucho más rápido, porque la información fluye más rápido a través de los canales 5G que los 4G. Entonces, esa implementación de la tecnología 5G con las comunicaciones está muy amarrada con los desarrollos de inteligencia artificial y procesamiento de datos, Big Data.
¿Por qué? Pues porque necesitamos agilidad en esa información. No necesitamos que el conductor autónomo se paralice y no pueda tomar la decisión simplemente porque el intercambio de datos no funciona. Entonces, en la medida en que crezcan los canales de comunicación más ágiles, pues la velocidad con la que procesan información de inteligencia artificial también va a ser mucho más ágil. Entonces, es una ventaja que tiene la inteligencia artificial y que no tiene la inteligencia humana, y es esa velocidad de procesamiento de información. Ahora, ¿qué es lo que no hace la inteligencia artificial, pero sí hacen las personas? Lo primero, el filtro de información. Nosotros somos capaces y tenemos criterio para filtrar la información. Una cosa muy diferente es que nosotros filtramos y el criterio viene de la experiencia propia del ser humano. Si yo tengo una experiencia positiva, eso afecta el criterio con el cual yo puedo llegar a filtrar la información. A veces la subjetividad del manejo de la información puede ser un obstáculo para hacer ese filtro de la información. Sin embargo, el ser humano está hecho y el cerebro humano está hecho para llevar a filtrar la información, que a veces no lo hacen muy bien, eso es cierto, a veces el afán, los sentimientos, todas las condiciones humanas nos llevan seguramente a hacer un filtro diferente de la información. Eh, pues, pues, ¿qué mamá ve a su hijo feo? Esa sería la pregunta. Y es porque hay un filtro de sentimientos que lo que permite es un nivel de subjetividad diferente al filtro de la información. Pero la filtramos y es una cosa que la inteligencia artificial muy poco hace. Ella lo que le interesa es procesar rápido y de mucho volumen, pero el filtro muy poco lo hace. La pertinencia y la oportunidad de la información. Esa pertinencia y oportunidad de la información, la inteligencia artificial todavía no la mide muy bien. Y es qué información es pertinente, qué información. Ya vamos a ver un ejemplo y específicamente del sector salud para que entendamos un poco a qué consiste esa pertinencia y esa oportunidad, en la cual la inteligencia artificial a veces puede fallar. Y es por ese mismo volumen de información que maneja. Y hay algo que no hace y no va a poder hacer. Hasta el momento no se ha llegado a tener algo que se ha llamado como deep learning y es la creatividad. La creatividad es una característica de absolutamente todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos capaces de ser creativos. Y ser creativo es crear algo de la nada. Y eso es lo que no hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es capaz de crear cosas si no tiene una información previa, si no tiene unos parámetros previos y una estandarización previa. Ella efectivamente es capaz de construir, pero no es capaz de crear. Es muy diferente que yo construya una casa con ladrillos y cemento a que me diseñe una forma de construir una casa con materiales los cuales nadie lo ha hecho. Entonces, esa es la diferencia. Yo soy capaz de construir, yo una persona, yo soy capaz de construir una casa con materiales que jamás, con paja, con barro. La inteligencia artificial, yo tengo que entregarle los ladrillos, tengo que entregarle el cemento y tengo que entregarle el plano para que ella pueda construir la casa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que diferencia la inteligencia artificial de la inteligencia humana. Entonces, miren que tenemos diferentes roles con la inteligencia artificial. Entonces, esto es un mensaje de tranquilidad para todos. Y es que el pronóstico no se va a cumplir, por lo menos por ahora. Y esto es un paradigma que tenemos sembrado desde hace mucho tiempo. Y es que la inteligencia artificial va a reemplazar las actividades de las personas. Y eso es mentira. Realmente la inteligencia artificial aún es muy dependiente de lo que el ser humano pueda hacer, de lo que el ser humano le alimente, de lo que el ser humano pueda entregarle. La inteligencia artificial no actúa por sí sola. La inteligencia artificial necesita del ser humano, necesita que el ser humano la alimente. Entonces, este paradigma que están viendo ustedes ahí no es cierto. La inteligencia artificial no nos va a tragar, no nos va a hacer nada malo, no nos va a reemplazar. Por el contrario, lo que nos está abriendo es un espectro de posibilidades de entender que yo puedo realizar lo mismo que vengo realizando de una forma más eficiente, que voy a tener alguien que asista ciertas tareas que pueden llegar a ser repetitivas, que pueden llegar a ser complejas, que requieren bastante información y que las puede hacer en menos tiempo. Una experiencia personal en docencia. Cuando yo era estudiante y realizábamos modelos de pronósticos de ventas, los modelos de pronósticos de ventas necesitaban siempre un cálculo de confiabilidad de información.
y un cálculo estadístico bien pesado, que le podía tomar uno 6 horas, le podía tomar a uno 7 horas, dependiendo de qué tan compleja sea el manejo de la información. Cuando empecé, particularmente fue el año pasado que empezamos con esa experiencia, en donde empezamos a trabajar toda esa información a través de inteligencia artificial. Los datos estadísticos y la confiabilidad de la información estadística eran los factores de correlación. Estamos hablando de análisis multivariados. Si entiendes de análisis multivariados, es que yo puedo hacer un pronóstico de venta de helados dependiendo del clima. Entonces, son análisis multivariados en donde yo no puedo ver la coincidencia entre que haga sol o que llueva y en que venda más o menos helados. Entonces, cuando llevamos esos ejemplos a la práctica y los cargamos en la inteligencia artificial y le damos esos parámetros de la inteligencia artificial, lo que yo me demoraba 6 horas en mis años de estudiante, hoy en día los estudiantes míos lo hacen en 2 segundos. Entonces, la inteligencia artificial facilita ese análisis estadístico que es muy pesado, que es muy complejo, y lo lleva a una acción sencilla. ¿Qué tendría que saber el estudiante? Programar y enseñar. Enseñarle a la inteligencia artificial, debe saber enseñarle a la inteligencia artificial, debe entrarle los parámetros a la inteligencia artificial para que ella opere dentro del marco que él le está dando. Entonces, miren que el paradigma por el momento no se está cumpliendo y no se va a cumplir dentro de mucho tiempo. Lo que nos pintan las películas, pues claramente, pues si uno se va a remitir pues a Hollywood, pues uno va a ver pues que las máquinas se toman el mundo, que las máquinas... Eso no, ahorita en este momento no, porque la inteligencia artificial es supremamente dependiente de lo que pueda alimentarle el ser humano. Pero ¿qué tiene que saber el ser humano para poder explotar la inteligencia artificial? Saber alimentarla. Y eso es lo que estamos fallando. A veces nos preocupamos porque no se cumple el paradigma de que la inteligencia artificial me reemplace y no nos preocupamos por entender cómo alimento la inteligencia artificial. Por eso es tan importante esta charla, porque aquí van a aprender que van a poder soltar ciertas actividades de índole administrativo, entregárselas a la inteligencia artificial y dedicarle el tiempo a otras actividades que agregan valor al servicio. Y en temas de salud es supremamente importante porque generalmente lo que agrega valor al servicio se toma bastante tiempo y ese tiempo no lo tengo por estar haciendo actividades de rutina, actividades repetitivas que realmente el cliente no percibe como valor agregado. Entonces, yo puedo delegarle estas actividades que me quitan tiempo para agregarle valor al cliente, al paciente. Puedo entregarle esas actividades, puedo quitármelas de encima para poder dedicar actividades que agregan valor. Entonces, eso es lo importante de la charla de hoy. Y es que tenemos que salir con ese entendimiento de que yo en este momento puedo entregar actividades a alguien, actividades complejas, actividades repetitivas, puedo entregárselas a la inteligencia artificial y yo puedo dedicarme a prestar un servicio que agrega valor al paciente. Entonces, por eso es tan importante que entendamos cómo interactuar con la inteligencia artificial, que no le tengamos miedo. Entonces, existen dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general es la más básica, la generativa es mucho más avanzada. Pero para explicarles muy bien la diferencia, voy a poner este ejemplo. Supongamos que la inteligencia artificial es alguien, es una persona, vamos a darle la connotación de una persona, que trabaja de dos tipos, una forma general y una forma generativa. Voy a hablar con la persona que trabaja con inteligencia general. Le voy a dar estas fichas del ego y le voy a decir a esa persona, arme un vehículo. Cuando esta persona trabaja con inteligencia artificial general, lo primero que va a hacer es ir a buscar el manual. Una vez encuentra el manual de esas fichas, arma lo que dice el manual. Es decir, es muy buena siguiendo instrucciones, es muy juiciosa y muy aplicada. Ella sabe hacer caso, hace mucho caso. Pero esa inteligencia artificial general no se mueve si yo no le doy la instrucción. No se mueve si no está parametrizada. No arma absolutamente nada si no tiene el manual. Sin el manual se enreda.
Sin el manual se enreda. Si esa inteligencia artificial general no tiene el manual, no arma nada con esas fichas, no sabe qué hacer, no sabe ni siquiera cómo pegar una encima de otra, porque no tiene los parámetros suficientes para entender qué es lo que tiene que hacer. Diferente si yo se lo digo a alguien que trabaja con inteligencia artificial generativa. Si esa persona trabajara con inteligencia artificial generativa, yo le dijera, hágame un favor, con estas fichas, ármeme un vehículo, pues ella no se limitaría al manual. Ella entendería, por ejemplo, que con esas mismas fichas, si es un vehículo, no necesariamente tiene que ser un automóvil. También puede ser una moto, también puede ser un avión, también puede ser una lancha. Pero la generativa va mucho más allá, porque ella rompe los paradigmas y se va a averiguar no solamente lo que tiene en el manual, sino absolutamente todo lo que tiene el entorno y todas las conexiones que puede generar con ella. Entonces ella empieza a hacer unos intercambios de información, entrelace de toda esa información y empieza a darse cuenta que ella puede llegar a crear una avioneta con turbinas, puede llegar a crear un bote con llantas, puede crear una motocicleta helicóptero y aunque no todas las soluciones sean seguras y reales, él puede brindar todas esas opciones. Entonces es ahí en donde nosotros necesitamos intervenir la inteligencia artificial. Si yo no le doy parámetros a la inteligencia artificial generativa, pues ella hace lo que mejor sabe hacer, y es conexiones y volumen de información. Y esa es la importancia. La inteligencia artificial tiene muchas ventajas, ya las vimos arriba. Volumen de información, velocidad en el manejo de la información, hartas conexiones, múltiples conexiones para traer datos. Pero miren que no tiene filtro, no tiene límites, no es pertinente. Pues hombre, pues si yo le pongo una hélice a una motocicleta, pues imagínense cómo podría ser eso, ¿sí? Eh, si yo pongo un camión de bomberos con oruga, pues ¿será que sí se puede mover por todo lado? Es un ejemplo muy simple, es un ejemplo muy sencillo, pero ilustra lo que quiero que entiendan. Y es que la inteligencia artificial general, que es la que nos ha venido acompañando durante todo el tiempo, la que maneja los chatbots, la que maneja los sistemas de identificación de entrada, la que maneja los sistemas de entrada a los edificios inteligentes, esa inteligencia artificial que nos ha acompañado general, que nos ha acompañado durante todo este tiempo, funciona así, funciona a través de instrucciones. Es muy buena haciendo caso, pero es malísima buscando información, es malísima valiéndose por sí misma para dar soluciones. Si usted no le dice cómo moverse y para dónde moverse, ya no se va a mover. La generativa, por el contrario, nos abre un espectro de posibilidades, porque ella sí va por allá y consulta y trae y mueve y genera conexiones diferentes y nos trae un montón de alternativas que nosotros podemos decir, bueno, pero no hay filtro. Entonces, miren que es el otro extremo. Es el que se queda quieto esperando a que le digan qué hacer. Y por el otro lado está la generativa, que es completamente proactiva y propone sin filtro. Entonces son dos universos completamente diferentes y dan respuestas diferentes. Entonces yo tengo que entender en dónde uso una y en dónde uso la otra, y particularmente en lo que hago. Vamos a ver ejemplos de inteligencia artificial general, inteligencia artificial generativa. Entonces, la inteligencia artificial general es la que viene con todos nuestros asistentes, el Google Assistant, con Siri, el que viene con Alexa. Esa es la inteligencia artificial general. Y es que yo le pregunto algo, ella identifica mi voz, identifica mis palabras, y lo que hace es ir a una fuente única de consulta, trae la información y te la entrega. Eso es lo que hace la inteligencia artificial general y esa es la que nos ha venido acompañando todo el tiempo. Pensemos en otros tipos de interacciones. Entonces, cuando yo voy a entrar a un edificio inteligente con la huella, entonces me registra la imagen de mi huella, esa huella va y se compara en una base de datos, esa base de datos me retorna una respuesta y esa respuesta activa una talanquera que me permite el acceso. Esas son inteligencias artificiales generales y son las que hemos usado todo el tiempo. Entonces no estamos tan distantes de pensar que la inteligencia artificial ya lleva con nosotros 20 años. Y son 20 años en los que no nos hemos dado cuenta que está ahí. Ahora, en los últimos tiempos, pues ya ha venido desarrollándose la inteligencia artificial generativa y es la que encontramos en ChatGPT, Copilot, Gemini,
la que encontramos en todas las inteligencias artificiales que conocemos. Y son inteligencias artificiales que, gracias al desarrollo de la tecnología de información y comunicaciones, ellas pueden conectarse con múltiples bases de datos, ellas pueden conectarse con múltiples fuentes de información, generar bastante información y con esa información generar conexiones y entregarnos un resultado mucho más pulido. Incluso nos entregan alternativas para aquellos que ya han interactuado con inteligencia artificial, así sea para preguntarle algún sitio de interés, algún restaurante, lo que sea, los que han interactuado se dan cuenta que ella lo que hace es generar alternativas. Entonces los invito a que empiecen a interactuar con cosas pequeñas, que empiecen a interactuar generando imágenes, como lo hicimos acá. Entonces, si se dan cuenta, todas las imágenes van generadas con inteligencia artificial. Ahora, hay dos cosas importantes que debo tener a la hora de utilizar la inteligencia artificial: la interacción y el control. En una inteligencia artificial general, pues tengo que tener presente que lo que me responda a ella, pues yo voy a tener que tener presente que hay más respuestas afuera, que lo que me está diciendo la inteligencia artificial general no es la única respuesta. Por el contrario, con la inteligencia artificial generativa, el reto que tengo yo como ser humano es encontrar la respuesta óptima. Por un lado me dan una respuesta única, por la general me dan una respuesta única, y esa es la que yo tengo que hacer conciencia de que no es la única respuesta. Por la generativa tengo una opción de respuestas, tengo muchas respuestas, y entonces la tarea del ser humano, el rol del ser humano es entender cuál es la óptima, es tomar decisiones frente a esa. Entonces, miren cómo cambia el rol. Si antes yo tenía que entender que hay más respuestas y que tengo que salir a buscarlas, pues hoy en día ya lo que digo, bueno, la inteligencia artificial ya me ha mandado la mayor parte de las respuestas, no significa que sea la totalidad de las respuestas, pero tengo que entender cuál puede ser la óptima y tengo que empezar a aplicarle filtros a la inteligencia artificial para entender la óptima. Ya vamos a ver un ejemplo puntual, un caso puntual. Lógicamente, la general trabaja desde la generalidad de la información. Entonces, entrega información muy general, muy amplia, mm, mientras que la generativa ya puede dar un toque de especialización. Hace poco estaba leyendo yo un artículo de Nestlé en donde están utilizando en este momento inteligencia artificial para hacer modificaciones en sus formulaciones, en las recetas principales de sus productos principales, productos como Milo, Nescafé, productos que hoy en día por legislaciones locales tienen que modificar su contenido de azúcar, tienen que modificar contenido de grasa. Entonces, esas formulaciones las están trabajando con inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa lo que hace es brindar opciones a Nestlé para entender qué formulación es la más adecuada. Ellos lo que hacen es testear esas formulaciones y entender las características organolépticas que pueden llegar a tener las diferentes formulaciones y entender cuál puede ser la mejor. Si eso se fuera con inteligencia artificial general, probablemente le botaría una receta y tendrían que empezar a reformular ellos de forma manual. Con la generativa brindo opciones en donde puedo especializar ciertos productos. Puedo tener un producto bajo en azúcar, un producto que sea bajo en grasa, puedo tener otro que sea verde, puedo tener otro que sea rojo. Entonces, él empieza a generar esas alternativas. Entonces, eso me permite a mí tomar decisiones mucho más fácil y me permite personalizar un poco más mi servicio. En la inteligencia artificial general debo entender las fuentes, debo entender de qué fuentes se está tomando, mientras que por la generativa tengo que entender el marco de acción al cual yo tengo que poner a trabajar la inteligencia generativa. Por un lado, tengo que entender, en la general, tengo que entender de dónde sacó la consulta. Por el otro lado, tengo que entender cómo la enmarco, cómo le pongo una cerca alrededor para que ésta no se vaya por donde no quiero que vaya, que me traiga lo que necesito dentro del marco en lo que estoy buscando. Si yo preguntara, oiga, haga un favor, ¿cuánto cuesta? Y lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Te pregunto, ¿cuánto cuesta una consulta médica virtual? Me trae el precio en dólares. ¿Quién sabe dónde estaba pensando que yo estaba? Entonces después me toca empezarle a enmarcar para que ella entienda en dónde estoy y cuál es el contexto de la información. Por la general tengo que parametrizar, mientras que la generativa tengo que enseñarle a la inteligencia artificial. En la general, siempre se maneja un solo tono. Yo voy a profundizar en el tema del tono. El tono es la interacción que yo puedo tener con la inteligencia artificial.
Entonces es muy diferente cuando la inteligencia artificial me dice, marque 1 para tal opción, marque 2 para tal opción, a que me diga, oiga, ¿qué es lo que necesita el día de hoy? El tono cambia. Uno es un tono muy estricto, muy cuadriculado, el otro es un tono más personal, más cercano, más cálido. La generativa tiene esa opción y es que ella puede brindar un tono más cálido. La general, no, la general es muy robotizada, la general es muy estricta, la general es muy cuadriculada. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es Chat2You, es un desarrollo nuestro, es un chat con inteligencia artificial que está diseñado para brindar las indicaciones que necesitan los pacientes para la toma de exámenes de laboratorio. Entonces piensen lo importante que puede ser esto para delegar tareas administrativas. Y es que el usuario no tiene que estar llamando todo el tiempo para preguntar al laboratorio cuáles son las recomendaciones para la toma de sus exámenes. Entonces aquí, miren el tono. Entonces miren que Chat2You lo que hace es brindar un entorno mucho más cálido. Te pregunta qué tipo de exámenes son, qué información necesitas. Si esto fuera un chatbot normal, yo tendría que darle opciones, tendría que parametrizarle opciones. Venga, tiene exámenes de laboratorio, sus exámenes son de glicemia, tendría que darle opciones. Aquí no. Miren que acá yo le digo cuáles son los exámenes y él incluso entra y me explica los exámenes. Me dice qué cosas necesito. Entonces yo empiezo a marcarlo. Miren todo lo que me dice. Entonces, los requisitos, el ayuno es necesario, no debe ingerir bebidas alcohólicas, le estoy pidiendo exactamente una glicemia, perfil lipídico y TSH. Los requisitos, el ayuno, hábitos alimenticios, requisitos de horario, todo me lo da ella, me lo da la inteligencia artificial. Esto me lo da es porque nosotros por debajo la tenemos parametrizada. Si esto no estuviera parametrizado, ahorita se van a dar cuenta el tipo de respuestas que da la inteligencia generativa. La inteligencia generativa. Ok, no me quedó claro alguna cosa. Oiga, ¿cuánto ayuno necesito para estos exámenes? ¿Por qué? Me dice que necesito ayuno, pero no me está diciendo cuánto. Ah, entonces me dice, ok, entonces usted lo que necesita es que le diga las horas. Ok, entonces mire, para la glicemia necesita 8, para el perfil lipídico 12, la TSH no requiere ayuno, pero sí se la debe tomar antes de las 11 de la mañana. Me hace un resumen y me bota una recomendación. Entonces, a eso me refiero cuando estamos hablando del tono. Recuerda que es importante seguir las indicaciones de tu médico y no cambiar los hábitos alimenticios de antes de su examen. Entonces, ese es el tono. Eso es algo que yo no podría lograr con una inteligencia artificial general. Le puedo hacer preguntas como, venga, según lo que usted tiene acá, ¿a qué horas tengo que llegar yo al laboratorio? Ok, mire, llegue antes de las 9 para la glicemia y antes de las 11. Entonces yo ya me cuadro para las 9 llegar al laboratorio y tomarme mis exámenes. Creo que aquí le hacemos otra pregunta. Igual ahí tienen el código QR si quieren interactuar con esta inteligencia artificial. Leen el código QR, les va a mandar allá al chat2You y ahí ustedes pueden hacerle preguntas frente a los requerimientos de exámenes de laboratorio. ¿Sí? Esto claramente pues está parametrizado para que dé las indicaciones eh, porque le hemos enmarcado las indicaciones por una tabla que está por debajo. La consulta se la restringimos a que la haga hacia esa tabla. Si esa tabla no existiera, estaríamos en problema porque la generativa lo que hace es empezar a consultar por todo lado. Se vuelve loca porque si ella no tiene un parámetro, ella lo que hace es consultar por todo lado y seguramente o laboratorios en otros países pueden llegar a tener otras técnicas y pueda llegar a traer información de otro país que no sería pertinente para lo que se está preguntando. Entonces, a eso me refiero con pertinencia y es que yo debo enmarcarla para que la información sea pertinente a la situación y al entorno en el cual estoy trabajando. En estos temas de indicaciones de los exámenes, pues es un tema muy general. Miren, la siguiente pregunta que hace es, oiga, ¿yo a qué hora debería comer para cumplir con las horas de ayuno? El día anterior le hicimos esa pregunta, a ver qué nos decía. Entonces, Chat2You le dice, mire, su última comida debe ser a las 8 de la noche, 8 horas antes del perfil lipídico para llegar antes del laboratorio, tan. La glicemia 12 horas, entonces coma a las 8 y a las 8 queda perfecto. Evita alimentos grasos, pesados en la última comida, ya que esto puede incluir resultados. Entonces, pensemos en las posibilidades que puede tener la inteligencia artificial. Casi que yo podría estar interactuando. Miren, y al final le doy las gracias. Muchas gracias. A ver qué me dice el chat. Ok, de nada, que estoy para ayudarte. Entonces, a eso se refiere el tono. Cuando hablamos del tono, a eso se refiere.
Entonces, miren lo importante que es generar ese tipo de conversaciones, poder brindarle al paciente o al usuario unas respuestas abiertas, preguntas abiertas, que el chat pueda interactuar con ellos. Cuando yo le doy un tono de una inteligencia artificial general, pues las preguntas son más restringidas, posiblemente no todo sea muy rápido. Pero pensemos en las posibilidades que pueda tener el delegar esta tarea a las inteligencias artificiales. Primero, las 24 horas puedo dar respuesta. No necesariamente el paciente tiene que llamar en un horario de oficina o en un horario de atención para poderle dar las indicaciones. Entonces, el paciente en cualquier momento, si se le olvidó a las 7 de la noche a qué horas tenía que comer, puede entrar y preguntar a la inteligencia artificial y ella le va a decir a qué horas tiene que comer. ¿Por qué? Pues porque si llama al laboratorio de pronto ya no hay nadie. Esa es una de las posibilidades. La otra, ya en los horarios laborales, las personas que están recibiendo llamadas constantemente para pedir indicaciones de los exámenes, incluso personas que ni siquiera tienen exámenes en el mismo laboratorio, que a veces cogen el listado de laboratorios de Google y llaman a cualquier laboratorio para que den las indicaciones, pues eso es una llamada menos que van a tener que atender y es tiempo que le pueden dedicar a otra cosa que pueden invertir en generar valor dentro de la experiencia del servicio que puede estar en un paciente, por ejemplo, presencial o domiciliario. Entonces, estas son las posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial, delegar esas tareas que son repetitivas. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de una distribución de tareas. Entonces, ¿cómo distribuyo el trabajo? Entre la inteligencia artificial y las personas. ¿Cómo la distribuyo? Entonces, ya vimos que tenemos diferentes roles. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer como servicios de salud es identificar los procesos administrativos claves en donde yo tengo que trabajar. Aquí estoy poniendo unos ejemplos, pero para cualquier caso pueden ser otros procesos administrativos. Empecemos por la asignación de citas, por ejemplo. La asignación de citas es un problema, no es un problema, ¿no? Pues es un proceso en el cual demanda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que interactuar con el paciente directamente, tengo que entender qué citas tiene, que tengo que entender qué espacio tiene él, eso tiene que cuadrar con el espacio que tenga el especialista, que tenga el médico. Eso es una tarea en donde tengo que concertar y tengo que interactuar bastante tiempo con el paciente y me puede quitar tiempo para otras tareas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, de asignación de citas, yo lo que necesito es velocidad del procesamiento que me la puede dar la inteligencia artificial, pero también necesito mucho filtro de información que da a las personas. Pero ojo, porque cuando hablo de personas, no estoy hablando necesariamente de personas que trabajen dentro de las instalaciones de la IPS o del prestador. Las personas también pueden ser los pacientes, las personas también pueden ser los usuarios. Entonces, yo también puedo delegar tareas en personas que son ajenas. Entonces, y eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, aquí en la asignación de citas necesito velocidad, necesito agilidad, pero necesito también mucho filtro, porque necesito que la cita coincida con los tiempos disponibles que pueda tener el doctor o el servicio que se quiera prestar. En temas de digitación de información, necesito agilidad. Es mucho desgaste estar digitando información. Y ojo, la pertinencia de información. La pertinencia de información es bien importante. ¿Por qué? Pues porque muchos errores frente a la información se dan por causa de la digitación de la información. Entonces, la velocidad del procesamiento no la da la inteligencia artificial, pero la pertinencia de la información y qué información debo yo incluir dentro del registro médico, pues es algo que solo el ser humano puede hacerlo. Entonces, es bien importante tener eso. La administración de sala de espera. La administración de sala de espera es un proceso crítico porque es parte de la experiencia del usuario con el servicio de salud. La administración de sala de espera necesita mucho soporte y necesita agilidad, necesita consultar múltiples fuentes, necesita una velocidad de procesamiento y además necesita una pertinencia de información. ¿Por qué? Pues porque yo necesito rápidamente tomar decisiones frente a quién debo atender primero, quién debe ir después, cómo debo atenderlos, qué debo hacer con un paciente. Pensemos en un consultorio en donde toman todos los exámenes para ingreso laboral, medicina laboral. Pues me dice que tienen preguntas. Permítanme un segundo si quieren. Guárdenme las preguntas, anoten las preguntas o si quieren las dejan en el chat. Y Carlos, enseguida apenas termines, yo les voy dando la palabra a cada uno. Exactamente. Entonces, preguntas, si tienen pregunta, la anotan que al final tenemos todo el espacio del mundo para hacer esas preguntas.
Entonces pensemos en un centro de servicios de salud, de salud laboral, de trabajo laboral, donde yo tengo que ir a hacerme audiometría, tengo que hacerme visometría, tengo que hacerme examen general, tengo que hacerme exámenes de laboratorio. Entonces, yo en ese caso necesito mucha velocidad, mucha agilidad en la información para entender qué especialista se libera en qué momento y cómo puedo hacer yo rotar el paciente de tal forma que el paciente no se esté sentado en la sala de espera tanto tiempo. Normalmente, ¿cómo lo hago? Pues primero pasa por biometría, después pasa por visometría, después pasa por medicina general. Le doy un orden a todos los pacientes, sin importar si uno se demora más que otro. Hay pacientes que se demoran mucho más en audiometría que otros. La inteligencia artificial puede llegarme a dar flexibilidad frente a la toma de decisiones en la administración de sala de espera. ¿Por qué? Porque ella tiene múltiples fuentes de información. Ella está viendo cosas que el ser humano no ve. Ella está y tiene la velocidad de procesarlas y puede sacar conclusiones y puede dar opciones para poder reajustar, reacomodar el servicio del paciente y poder brindar una mejor experiencia. Pero pues claramente miren que hay roles tanto de las personas como de la inteligencia artificial. Cotizaciones de servicios. Las cotizaciones de servicios también son un tema clave. Muchos pacientes se pierden porque no les cotizan. Entonces yo llamo, sí, permítame un segundo, lo dejo ahí esperando, el tipo se aburre, cuelga, llamo a otro lado y así le cotiza. Entonces pierdo muchos pacientes por esa ineficiencia. ¿Por qué? Pues porque no es prioridad cotizar porque estoy encargado de la atención de los pacientes que ya tengo allá. Priorizo, a veces no tengo cómo hacerlo, no tengo el tiempo, o la persona no está, o voy a cotizar 8, 9, 10 de la noche en donde no encuentro nadie que me cotice. Entonces necesito en ese caso acceso a las fuentes, cantidad de información, velocidad en el procesamiento, filtrar la información y la pertinencia. Entonces vamos a hacer una prueba con ChatGPT. Entonces vamos a decirle a ChatGPT, bueno, ahorita hablamos de eso de has alcanzado el límite del plan free. Vamos a hablar ahorita más tarde de eso. Vamos a hacer la prueba con ChatGPT. Entonces le vamos a preguntar a ChatGPT que me cotice. En este caso creo que le vamos a preguntar el costo de una consulta médica virtual. Entonces, cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial generativa el costo de una consulta médica virtual, ella me responde, mire, usted le puede costar entre 20 y $50. Entonces es aquí en donde hablamos de la pertinencia de la información y es en dónde puede estar pensando la inteligencia artificial que yo estoy ubicado. Claramente, pues no está pensando que estoy en Colombia. Entonces, lo que hago seguidamente es ubicarlo y decirle a la inteligencia generativa, oiga, pásemelo a pesos. Entonces usted está en Colombia, me dice él. Ok, el costo en Colombia está entre 50.000 y 150.000 pesos. Si es un especialista, entre 100.000 y 300.000 pesos, dependiendo de la especialidad. Miren la generalidad y la amplitud de las respuestas en este momento de la inteligencia artificial en un tema de cotización. Ok, ahora voy a hacer es cargarle una tabla de servicios de salud. Entonces le cargo mi tabla con mis precios, con mis tarifas y le voy a preguntar cuánto cuesta una consulta médica virtual. Entonces ahora cuando yo lo enmarco dentro de esa tabla de servicios de salud, entonces él se queda un poco analizando. ¿Por qué? Pues porque ya lo estoy limitando, ya le estoy diciendo, vaya, abre esa tabla de Excel, mire qué servicios tengo yo ahí, revise los precios y voy a tener una respuesta a lo que le estoy preguntando. Entonces el archivo me dice, mire, allá tiene usted los CUPs, tiene los nombres, tiene el precio con los impuestos, detalles de procedimientos. Sin embargo, parece que no hay un servicio explícito que se llame consulta médica virtual. Sin embargo, encontré uno que se llama teleconsulta y ese le cuesta 50.000 pesos. Entonces, miren lo eficiente que puede ser la inteligencia artificial en estos temas en donde los términos pueden cambiar. Ahora le pregunté, oiga, ¿hay un electrocardiograma? Y ahí ya la inteligencia artificial se frena. ¿Por qué? Porque la calidad de la data no es buena. La calidad de la data en este momento no le da para responder esa información. Sin embargo, cuando la limito a la generativa no se me va a ir a otro lado. Simplemente se limita a la tabla. Entonces, cuando yo limito la inteligencia artificial generativa, ella me puede dar respuestas exactas y precisas de lo que puede estar pensando de lo que puede estar consultando cualquier paciente. Ella no le importa que el paciente tenga errores ortográficos, ella no le importa que pregunte por una consulta médica virtual y diga teleconsulta. Igual, ella busca esas referencias, genera esas conexiones y genera esas respuestas. Pensemos en el potencial que puede tener para
un negocio en servicios de salud, en donde yo no tenga casi que cotizar exámenes y que la cotización se haga 24 horas al día y se haga de forma inmediata a los usuarios. Entonces, esa es una prueba de que la inteligencia artificial puede llegar a soportar este tipo de asignaciones. Ahora miren esto, indicaciones para procedimientos. Pues, hombre, darle las indicaciones es el ejemplo que acabamos de ver, las indicaciones para los diferentes procedimientos. Tiene que estar en ayunas, tómese un litro de agua 20 minutos antes de la ecografía. Todas esas cosas las podemos parametrizar dentro de la inteligencia artificial. ¿Qué necesito? Darle acceso a fuentes, cantidad de fuentes, tengo la velocidad de procesamiento, tengo que filtrar la información a través de lo que yo le alimente a la inteligencia artificial y que esa información sea pertinente para cada uno de los exámenes. Entonces, la tabla tiene que ir parametrizada. Finalmente, los indicadores de gestión. En los indicadores de gestión, aquí yo puedo trabajar temas en donde necesito acceso a fuentes, necesito filtro en la información para generar los indicadores y finalmente necesito creatividad. Entonces yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial después de cargarle el registro de asistencia a mis pacientes. Oiga, ¿cuál es el paciente más recurrente en mi caso? Mire, pues el paciente tal. Hombre, ¿por qué exámenes viene? Viene por estos y estos exámenes. Y eso me permite a mí tomar decisiones mucho más adecuadas. Entonces, miren las posibilidades en temas administrativos que se nos abren. Pero me gustaría que viéramos este ejemplo. Este es un reto que le vamos a poner a la inteligencia artificial. Y es una orden de exámenes escrita con letra de uno de nuestros médicos. A veces pareciera que está, y miren la imagen que me generó Copilot, ¿no? Le dije, oiga, hagamos un favor, miren, necesito una imagen de esta situación, de un paciente, pues, que no entiende mucho la letra del médico, y me ha generado esta imagen, me pareció muy curiosa, me la generó Copilot. Y efectivamente, a veces los pacientes pueden llegar a no entender la letra de los médicos. Pues claramente partamos del principio de que el paciente no conoce qué le están ordenando. Y si a eso le sumamos que va en una caligrafía manual, pues se complica mucho más la situación. A veces incluso los mismos profesionales no se entienden qué es lo que se está escribiendo. Por eso también se desarrollan temas como por ejemplo los CUPS, los CUMS, para estandarizar a través de un código los procedimientos y los medicamentos, de tal forma que en la generación de órdenes, pero pues todavía manejamos órdenes manuales. Entonces vamos a ponerle el reto a la inteligencia artificial de interpretarme esa orden médica que está escrita ahí. Entonces, pues claramente el paciente pues no la entiende, el paciente no conoce exámenes, no conoce exámenes de laboratorio, pues vamos a ponerle a la inteligencia artificial ese reto. Entonces vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, primero, le cargamos la imagen de nuestra orden y le vamos a preguntar, oiga, ¿qué exámenes son esos? Ah, bueno, lo primero que hace él, miren lo que hace él, me responde en inglés. Me responde en inglés, ¿por qué? Pues porque piensa que lo que está escrito allá arriba está en inglés. O sea, tan difusa es la comprensión de la imagen que él piensa que eso está en inglés. Asume que las siglas de TGO, TGP, de gamma glutamil son números. Entonces, lo primero que le hago es digo, oiga, señora inteligencia artificial, estos son exámenes de laboratorio. Entonces dice, bueno, esto está en español, pero sigue con la inconsistencia de los números. Todavía no entiende que esos números son exámenes. Incluso el examen de CA 19.9 lo está dividiendo en calcio y por allá me está mandando 199 al otro lado. Y el CH me lo está diciendo que posiblemente es colesterol. Paso a seguir, lo que hago es limitarla y es cargarle una tabla con los exámenes y los posibles nombres que puedan tener esos exámenes con sus precios. Entonces, cuando yo hago ese cargue, él ya empieza a generar esa relación entre la imagen y lo que puede ser. Y miren que me atina preciso a todos los exámenes que me están solicitando. Incluso si el médico me puso CH en la información, él sabe que es un hemograma tipo 4. ¿Por qué? Porque en la tabla yo le dije que CH era otra forma de llamar. Entonces ahora le pregunto, ¿qué exámenes tiene la imagen? Ok, entonces él me dice los exámenes, me dice el código CUPS, me dice el código CUPS, me dice el precio y los días de proceso. Miren que él me hace un análisis frente a la tabla que yo le dije, conjuntándolo con la imagen que le cargué. Ahora le voy a decir, oiga, ¿cuál es el valor total de esta orden médica? ¿Mm? Y él me hace el cálculo, me hace bueno, y también le pregunto los días de proceso. ¿Cuánto se me demoran mis exámenes
en tener resultados? Y él me responde el valor total y los días de proceso que pueden tener mis exámenes. Me cuestan 165.000 pesos y en 2 días tengo los exámenes porque el antígeno CA19-9 se demora 2 días. Entonces, miren el análisis que hace la inteligencia artificial. Pero pues la inteligencia artificial no podría llegar a hacer ese análisis si yo no estoy detrás indicándole qué es cada cosa. Entonces, por eso la inteligencia artificial todavía no es independiente. Ella necesita soporte. Ahora pensemos en las posibilidades que esto puede tener para el soporte de tareas administrativas. Y es que yo puedo llegar a alimentar ese tipo de imágenes y puedo brindar respuestas sin necesidad de tener que comprender qué es lo que dice ahí. Entonces, puedo delegar esas tareas, puedo delegar esas tareas de soporte. ¿Cuántos pacientes pueden estar llamando a preguntar qué exámenes, cuánto cuestan? Pues mire, cualquier cantidad. Y si eso es tiempo administrativo que yo puedo estar invirtiendo en brindar experiencias que agregan valor al servicio del usuario en mi consultorio, en mi PS, en mi hospital, en mi clínica, incluso dentro del servicio domiciliario. Entonces, son tiempos que son valiosos a la hora de prestar un servicio de salud. Entonces, una gran conclusión que podemos sacar acá en este momento es que la inteligencia artificial no actúa sola, que la inteligencia artificial debe tener un marco de acción, que la inteligencia artificial, permítanme un segundo eso, que la inteligencia artificial debe tener un marco de acción y que ese marco de acción está delimitado por las personas que usan esa inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial nosotros la podemos utilizar. Aquí vimos muchos ejemplos. Sabemos para qué sirve, pero necesitamos entender cómo alimentarla. Vimos ejemplos claros como ChatGPT lo podemos alimentar. Sin embargo, pues también genera una tarea adicional estar alimentando la inteligencia artificial. Entonces, voy a presentarles la alternativa que presenta en este momento ToYou para este tipo de servicios. Permítanme un segundo. No sé si ahí están alcanzando a ver el video o el video no se presentó. Bueno, se los voy a resumir. Entonces, básicamente, cuando hablamos de procesos administrativos puros, estos procesos administrativos, pues necesito tener interacción directa con el paciente. Entonces, yo llego al consultorio o llego al domicilio y la interacción debe ser directa. Debo transcribir la información. He conocido negocios en este gremio que se manejan con un cuaderno donde se escribe a mano los requerimientos y después tienen que transcribir todo eso para poder hacer reporte reps. Pero pues ocurre, pasa, y es la confiabilidad que puedo tener yo de la información, o la interacción que puedo yo tener yo con la tecnología. Y eso depende mucho del tipo de negocio que esté manejando. Hay negocios que se pueden manejar a través de un cuaderno, yo no satanizo pues ese tema, pero pues hay negocios que no. Y si estoy pensando en que tengo que tener un negocio en crecimiento, pues debo estar pensando en alternativas que me permitan liberar tiempo para poder dedicarle a ese crecimiento del negocio. Debo, pues, no doy respuestas limitadas, pues, dependiendo de con quién esté interactuando, pues las respuestas van a ser limitadas. Si estoy interactuando con el profesional en salud, pues claramente él no me va a poder dar ciertas respuestas administrativas como temas de agenda, temas de disponibilidad, pero pues si estoy hablando con la persona que está soportando los procesos administrativos, pues ella no me va a poder dar información frente a temas médicos, requerimientos. Entonces, las respuestas para el usuario van a ser limitadas y van a depender de la persona con la que esté interactuando. Y eso pues se aclara pues que la atención presencial aquí es necesaria. Yo tengo que estar con él presente, bien sea en una llamada o presencialmente o en un video chat. El control manual de sala de espera, pues todo se hace al ojo, todo se hace por lo que se vea, todo se hace por lo que se busque. El control manual de sala de espera. Y finalmente, la orientación frecuente del paciente. El paciente constantemente se va a estar acercando a preguntar cosas. Venga, ¿y será que el doctor se demora mucho? Oiga, yo desayuné a tal hora, ¿será que hay problema? Vamos a estar constantemente brindando la información. Cuando yo soporto mis procesos con inteligencia artificial, el tema cambia. La interacción tiene que seguir siendo directa. Alguien tiene que alimentar la inteligencia artificial.
sigo transcribiendo información. Si se dan cuenta, tengo que seguir pasando la información a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial empiece a generar datos. Las respuestas cambian porque yo ya tengo otra fuente de consulta especializada. Si yo le cargo la información adecuada, yo puedo responderle al paciente con las opciones que me puede dar la inteligencia artificial si está bien delimitada. Entonces el tiempo de consulta se vuelve mucho más rápido. La consulta del paciente se vuelve mucho más rápida y mucho más eficiente porque le estoy diciendo datos que deben ser. A veces, por ejemplo, en un laboratorio le dicen, sí, ¿sabe qué? Vengas en ayunas y no tiene exámenes en ayunas y el paciente para allá en el examen en ayunas y resulta que no tenía ayuno. La atención presencial sigue siendo necesaria. Pues si estoy interactuando constantemente con la inteligencia artificial, la interacción debe ser necesaria, esa atención presencial debe ser necesaria. El control sigue siendo manual de sala de espera, aunque yo puedo soportarme la inteligencia artificial. Yo necesito de alguna forma estar alimentando información. La información como no viaja en tiempo real en este momento, solamente estoy interactuando con un chat GPT, con un copilot, pues el control sigue siendo manual finalmente. Y la orientación ya se vuelve más completa al paciente. En un solo momento yo puedo orientar completamente al paciente sobre lo que necesita del procedimiento y no tengo que estar recibiendo consultas frecuentes. Entonces ya no son 3 consultas, sino la bajo a 1. Ahora, cuando automatizamos con las herramientas de Tuyu, las herramientas de Tuyu lo que hacen es automatizar esa interacción que hacemos con la inteligencia artificial. De por sí, Tuyu Colombia está diseñado sobre una inteligencia artificial general y ahorita le estamos metiendo elementos de inteligencia artificial generativa. Entonces, cuando automatizamos con Tuyu Colombia, lo que hacemos es que la interacción directa ya no es necesaria. Yo ya no tengo que interactuar directamente con una persona. Yo puedo interactuar con una tablet, puedo interactuar con mi celular, puedo interactuar con otros medios, con un computador, con una pantalla táctil, puedo interactuar con ella de tal forma que evite las consultas personales. La información llega directamente al paciente. La información está directa y en tiempo real. Entonces, con las herramientas de Tuyu lo que hacemos es delegar al paciente esa administración de información, de tal forma que el paciente esté enterado de a qué hora se suscita, en cuánto tiempo tiene que llegar, qué requerimientos tiene. Él tiene toda la información dentro de su dispositivo móvil o incluso cuando llega al consultorio puede interactuar con una tablet. La atención presencial ya no es requerida, o sea, ya no necesito de una persona que me atienda en el momento que yo llegue al consultorio, a la IPS, al hospital. Yo puedo delegar eso en tareas de automatización e inteligencia artificial, de tal forma que pueda hacer la recepción del paciente. Ya nos dimos cuenta que la inteligencia artificial generativa genera un ambiente de calidez. Casi que podría estar pensando que estoy interactuando con una persona, si la inteligencia artificial no me lo dice. El control automático de sala de espera. Entonces, la automatización lo que permite es que la inteligencia artificial se alimente de diferentes fuentes y puedan llegar a empezar a delegar y a tomar decisiones a través de los dispositivos digitales. Le bota alternativas al médico, le bota alternativas a la persona de recepción, le bota alternativas al paciente para que él decida si desea mover su cita, si desea esperar, si por el contrario, qué es lo que desea hacer. Al doctor le dice, mire, este paciente lleva tanto tiempo en sala de espera. Sí, entonces, les voy a dejar al final un video para que lo vean. Lo que pasa es que yo creo que es por temas de propiedad intelectual que aquí no se alcanza a mostrar para que vean las herramientas. La orientación completa en tiempo real al paciente. El paciente siempre está informado, bien sea a través de una pantalla de televisión, bien sea a través de una tablet, bien sea a través de su celular o con la interacción directa con la persona, pero tiene información en tiempo real y está completamente informado. Eso ayuda mucho a descongestionar las operaciones. ¿Por qué? Porque la persona no está liberando tiempo que invertía en dar información. Ahora está invirtiendo tiempo en dar la información necesaria y en administrar la operación del consultorio, hospital o clínica. Entonces, esas son las ventajas y esas son las tareas que yo puedo empezar a entregarle a la inteligencia artificial. Tuyu Colombia facilita esa interacción con la inteligencia artificial. Se pone en medio y permite automatizar la información. Le entrega digitación al paciente, de tal forma que yo me quite la digitación de encima. Hay cierta información que es mejor que llegue directamente del paciente. Hay otra que debo validar, pero hay otra que es mejor que llegue directamente.
nombre, dirección, teléfono, a veces cometo errores en digitación y esa información tergiversa en eso que yo transcribo. Entonces, Tuyu Colombia lo que hace es entregar la información que se necesita de las personas a las personas y administrar la información enviándola a la inteligencia artificial, procesándola y entregándola nuevamente con respuestas. Entonces, es una intermediación efectiva. Entonces, y al final está la experiencia que nos debe quedar de esta charla y es cómo debo usar yo la inteligencia artificial. Entonces, miren esta imagen tan diciente. No deberíamos esperar a que la tecnología llegue a leer la mente. La inteligencia artificial no le va a leer la mente y no va a entender qué es lo que usted quiere. La inteligencia artificial depende de lo que usted le diga para ella entregarle lo que ella cree que usted puede necesitar, acorde a lo que usted le entregó. Entonces, la responsabilidad de lo que le entrega la inteligencia artificial no es de la inteligencia artificial, es de la persona que la está alimentando. Entonces, por eso, la inteligencia artificial sigue siendo dependiente de la alimentación que le hagan las personas, del marco que le brinde yo a la inteligencia artificial y de la educación que le entrega la inteligencia artificial, tal cual van a ser las respuestas. Aquí se cumple la ley de cuando entrego basura, recibo basura, pero se cumple exponencial 100. ¿Por qué? Pues porque imagínense todo lo que las capacidades de procesamiento de información. Si yo entrego algo mal, me lo va a volver 100 veces peor. Entonces, es importante que se deba saber alimentar la información. Ojo, la integridad de la información. Yo no puedo entregarle a la inteligencia artificial información que no sé, que tenga dudas o que tenga problemas de integridad, que es un problema de integridad, que sea digitada de un texto manual. Entre más procesos de digitación, entre más personas le meta yo a los temas de información, pues más probabilidades de error tengo yo en digitarla. Puedo embarrarla en un CUPS, puedo embarrarla en un CUMS, puedo embarrarla en un CIE-10, puedo embarrarla en un montón de cosas. Entonces, la integridad de la información es bien importante y la integridad de la información depende de que tenga yo menos personas dentro de esa interacción de la información. Entre más quite personas, la información va a ser de mejor calidad. Siempre se debe intermediar antes de dar una respuesta. Yo no puedo soltar la respuesta pura. A no ser de que tenga un marco de acción en la inteligencia artificial muy sólido, yo debería siempre tratar de intermediar, sobre todo en el sector salud, sobre todo cuando estoy dando respuestas las cuales depende de la salud del paciente. Debo intermediar como profesional en salud. Si es una respuesta administrativa, es una cita, pues claramente pues ahí no intermedio demasiado. Pero cuando las respuestas están enfocadas a un tema en donde se puede llegar a afectar la salud, el bienestar del paciente, lo mejor es siempre intermediar en la información que genera la inteligencia artificial. Es una recomendación bien importante. Ojo, si se delegan operaciones, se deben parametrizar los resultados. Si yo estoy entregándole operaciones a la inteligencia artificial, yo debo garantizar que la parametrización de esos resultados que voy a obtener sea la adecuada. Ya vimos acá cómo vamos educándola y cómo le vamos incluyendo parametrización al sistema, a cualquier inteligencia artificial, para que la información que yo obtenga sea de calidad. Cuando la inteligencia artificial no tiene claridad de para dónde voy o no tiene un marco de acción, puede votar cualquier cosa y eso es el riesgo que se tiene con la inteligencia artificial. Entonces, realmente el riesgo no es que la inteligencia artificial nos vaya a quitar el trabajo, no es que la inteligencia artificial nos vaya a dejar sin empleo. El riesgo es que yo no sepa administrar y sepa manejar la inteligencia artificial, porque es ahí donde empiezo a tener problemas. Entonces, es importante que aprendan y esa es la principal lección que pueden llevarse aquí de esta charla. Y es que yo debo empezar a aprender a cómo administrar la inteligencia artificial. Ya en este espacio ya podemos atender preguntas. Entonces quedo atento a las preguntas que tengan. Muchas gracias. No sé si alguno tiene preguntas en este momento. Te hago una pregunta mientras las personas van calentando motores y estamos hablando mucho de consulta. ¿Has tenido experiencia con programaciones de agendas quirúrgicas o de rondas de pacientes a nivel hospitalario? Yo podría generar secuencias de rondas, pues depende de cómo yo alimente la inteligencia artificial. Entonces yo puedo generar rutinas de rondas para visitas de pacientes en hospitales
pero puedo empezar a generar análisis multivariados que normalmente no podría hacer el médico cuando está haciendo las rondas. El médico cuando hace las rondas, entonces lo que hace es empieza a coger las historias clínicas, las organiza, les da una prioridad, empieza a hacer el recorrido, dependiendo de qué procedimientos o qué asistencia tenga el paciente, programa su recorrido, pero pues eso es una tarea que se hace previa. Yo podría entregarle esa tarea previa a una inteligencia artificial dándole unos criterios específicos de priorización de pacientes para que ella misma me programara el recorrido. Lo hacemos, por ejemplo, pero pues es un ejemplo pues llevado a otro mundo y es con servicios domiciliarios, pero pues el servicio domiciliario se programa de acuerdo a la urgencia que tenga el paciente. Si el paciente, por ejemplo, requiere ayuno, pues son de los primeros pacientes que se tienen que atender. Si tiene un horario límite para la prestación del servicio, pues tiene que ir en la primera fila y se organizan de acuerdo también a la dirección y al ruteo que se puede hacer con la persona en servicios domiciliarios. Es un caso muy similar. Pero pues todo está en el criterio que yo le meta. Si yo le enseño a la inteligencia artificial a organizarme el trabajo, ella me la puede hacer, ella me lo puede organizar. Me puede decir, mire, vaya primero de la habitación tal, la habitación ta, 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 que son los pacientes de prioridad. Los otros pacientes pueden esperar a que usted pase un poco más tarde, incluso pueden esperar hasta el siguiente turno. ¿Alguno más levanta la manito si le tiene alguna pregunta a Carlos Arturo, nuestro ingeniero? Por acá pregunto, en gusto, ¿dónde puedo encontrar incubadoras que me faciliten conectarme a una red? Una red de ingenieros para poder crear una inteligencia artificial desde cero. Ok, hoy en día las herramientas que hay para crear inteligencia artificial, pues son diversas. Eh, Solo necesito tener la curiosidad de entender cuál es la inteligencia artificial que más me sirve, cuál es la inteligencia artificial que más yo podría explotar. Mm, Realmente como tal no hay una incubadora que te diga a ti que vas a ir allá y vas... No, realmente hoy en día la educación es abierta. Yo podría entrar a entender incluso las mismas herramientas, ChatGPT, Copilot, ya tienen herramientas anexas que me permiten a mí programar la inteligencia artificial. Y pues puedes acceder a esa información fácilmente para aprender a programarla. Recuerden de llenar el link de asistencia para que les puedan certificar después la actividad del día de hoy a los que nos acompañaron. ¿Alguna otra pregunta o inquietud de parte de las personas que nos acompañaron el día de hoy? Bueno, ahí en pantalla están viendo el link. Si desean conocer más de las herramientas que tiene en este momento Tuyu Colombia, ahí van a ver el QR. Hay una pregunta. Y ¿El Tuyu programa debe ir la mano. debe tener de la mano con inteligencia artificial para funcionamiento? Sí, Tuyu viene de la mano con inteligencia artificial. Tuyu es una inteligencia artificial. Eh, pues porque lo que intentamos con Tuyu es delegar esas tareas administrativas eh, en una inteligencia artificial y es liberar a los profesionales de las tareas administrativas de tal forma que puedan dedicarle más tiempo a la experiencia. Aquí los que estén interesados en conocer las herramientas, ahí les dejo el form para que hagan el contacto con el convenio de su salud. Hacen el contacto, nosotros con mucho gusto los contactamos, entendemos su negocio y lo que empezamos a revisar es cómo las herramientas le pueden ayudar a soportar todas esas labores administrativas. Entonces, ahí les dejo el form de inscripción para que los que estén interesados entren, se inscriban y los contactaremos pues próximamente para que entiendan. Es un form, ahí es decir arriba, convenios o salud. Uno podría concluir entonces que la inteligencia artificial lo que puede es estandarizar mucho proceso para que una vez le clasifique o los pacientes o los posibles clientes o, o ese listado de base de datos de llámese médicos, llámese paciente, llámese cirugías, se los estandarice, le clasifique, le facilite la recopilación de datos y poder sacar respuestas rápidas. Sí, no solamente respuestas alternativas, ayuda mucho a la toma de decisiones.
ayuda muchísimo a toda esa tarea que yo hago para administrar la operación. Y hablemos de operaciones tan sencillas como recibir un paciente en el consultorio. Pues cuando llego y normalmente lo que hago es llego a una recepcionista me atiende, me toma los datos, informa que ya llegué o me anota en algún lado y va pasando en orden a las personas. Ahora pensemos que yo pueda delegar esa tarea en una máquina. Y es que yo pueda llegar a través de una tablet de anuncio mi llegada. Ya previamente he metido los datos al sistema yo como usuario, entonces ya los datos quedan cargados automáticamente en el sistema y el sistema mismo le avisa al profesional que yo ya estoy en sala para que él me pueda llamar. ¿Qué puede estar haciendo la recepcionista? Generando valor a todo el proceso de consulta, revisando cuáles son las expectativas del paciente, de pronto haciendo una encuesta de satisfacción, de pronto entendiendo requerimientos de los pacientes y puede invertir el tiempo en otros temas. Entonces, eso es lo que hace la plataforma y es empezar a automatizar, empezar a entregar a inteligencia artificial ciertas tareas parametrizadas para que liberemos tiempo administrativo y empecemos a generar valor dentro del consultorio. Perfecto, Carlos Arturo, de verdad, muchas gracias por la charla del día de hoy. Y para el otro, así, este programa reemplazaría las agendas de citas para consultas de pacientes dependiendo de la especialidad. Yo manejo agendas en Excel, se podría seguir manejando o este programa hace la gestión. Hace Exacto. completa la gestión de agendas. Hace Exacto. completa la gestión de agendas. Desde que el paciente se puede autoagendar, el paciente se puede autoagendar en agenda disponible. El paciente se autoagenda cuando llega al lugar, se anuncia a través de una tablet. Eso le informa al profesional que él ya está en sala de espera. El profesional lo ve en sala de espera, lo llama desde su móvil y eso aparece por allá en la pantalla de televisor. Si tiene pantalla de televisor, avisa, lo anuncia y yo sigo a consulta. Entonces yo incluso puedo gestionar la agenda completa dependiendo de cuántos meses cargue, pero puedo generar la agenda y no solamente de un servicio, sino de múltiples servicios. Pensemos en una clínica, un centro médico, un centro odontológico, donde tengo diferentes servicios, endodoncia, periodoncia, un montón de especialistas, radiografía. Entonces, que tengo que pasarlos por diferentes estaciones, ayuda muchísimo a la administración de esa agenda. Entonces, quito tiempo de estar recibiendo llamadas, agendando gente, anotando en el Excel, controlando que sí llegó, que no llegó. Incluso si tú llegas tarde a tu cita, el sistema te da la posibilidad de reagendarla en otro momento. O si llegas temprano y el especialista tiene opción de atenderlo más temprano, te da la opción de que te atienda más temprano y libera agenda más arriba. Y entonces eso genera mucha eficiencia en el manejo de la agenda. Está conectado 100% el paciente a través del celular frente a sus servicios. Entonces sabe cuándo va a llegar el domiciliario, sabe a qué horas tiene la cita, le avisa, le informa, le alerta. Entonces, uy, este programa sirve para la oficina de abogados, no, todavía no, pero podría ser. Sí, pero también agendar citas, sí. Podría ser, podría ser. Perfecto. Bueno, Carlos Arturo, de verdad, muchas gracias y a todos por su asistencia en el día de hoy. Recuerden Todos de muchísimas gracias, todos muchísimas gracias, José Luis, muchas gracias por la opción, por la oportunidad de poderles presentar este tema. Todos muchísimas gracias por la asistencia y por la atención. Cualquier cosa, pues ahí tengo pues el contacto, si lo que necesiten de parte nuestra, con mucho gusto, pues aquí estamos disponibles. feliz noche a todos y mucho Bueno, que estén muy bien, hasta luego. paz.